Muy buenos días a todas y todas. Mi nombre es Yoconda Mota Gutiérrez, soy la Coordinadora Nacional de Violencia Basada en Género del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estamos ya llegando a la recta final de este curso de actualización profesional sobre violencia basada en género en contextos de emergencia. Conmigo van a trabajar un poco lo que son los espacios seguros como estrategia dentro de los estándares de intervención para la construcción de empoderamiento femenino y resiliencia frente a la violencia basada en género. Me voy a apoyar con una presentación que voy a abrir en este instante para guiar el orden del discurso. Se las voy a compartir ampliada. Bueno, fíjense, dos puntos iniciales, ¿verdad? Primero, los espacios seguros que se vienen impulsando pues desde hace ya muchos años en los contextos de las intervenciones de emergencia, a su vez forman parte de experiencias o del proceso pues, de capitalización de experiencias que históricamente se han tenido en procesos de empoderamiento femenino, ¿verdad? Entonces, es muy importante partir de qué enfoque de empoderamiento estamos hablando en el marco de lo que supone procesos de construcción de resiliencia frente a la violencia basada en género, que es en específico el tipo de empoderamiento que nos interesa para hacer frente a la situación, ¿verdad? Entonces, preguntas claves para nosotros como, bueno, ¿qué estamos entendiendo por empoderamiento desde una perspectiva feminista, ¿no? Entonces, en primer lugar, identificar que es un proceso, que los procesos de empoderamiento ocurren de manera progresiva, ¿verdad? Y que suponen una toma de conciencia por parte de las mujeres que viven estos procesos sobre sus realidades, sobre la identificación de las inequidades presentes de género en las estructuras sociales, sobre la causalidad de esas inequidades y el inicio de rutas para comenzar a transformarlas, ¿no? Entonces, efectivamente, ese proceso en el cual las mujeres toman digamos, la rienda de sus vidas, conducen la rienda de sus vidas, supone a su vez un proceso de cuestionamiento a las desigualdades de poder que han generado que sociohistóricamente no pueda precisamente tener esa autonomía y llevar las riendas de su vida. Entonces, estas acciones de empoderamiento que se buscan a través de los espacios seguros, lo que quieren es que de manera progresiva, didáctica y sistemática se vayan logrando esas transformaciones en las mujeres hacia entonces un horizonte mayor, ¿verdad? No se trata entonces solamente de superar de manera inmediata la crisis específicas asociadas a una o varias formas o al impacto de una o varias formas de violencia basada en género que puedan estar presentes en ella, sino a su vez a transformar procesos internos que permiten construir una resiliencia más a largo plazo frente a la problemática y transformar aspectos del proyecto de vida. ¿Y eso qué implica? Que implica mayor control sobre su vida, sobre su cuerpo y sobre su entorno. Bueno, un proceso de autorreconocimiento, ¿verdad? De conocimiento y comprensión de sus derechos como mujer, un proceso de construcción de autonomía, de libertad de movimiento, de toma de decisiones, ¿verdad? Y de toma de decisiones en múltiples ámbitos de su vida, en la sexualidad, en la salud reproductiva, en la educación, en la participación política, en la productividad y en el trabajo, en la posibilidad de poder empezar a construir procesos de acceso y control a los recursos económicos, vivir una vida libre de violencia, ¿no? Tener acceso a la información y tener acceso a la posibilidad de construir redes, de construir vínculos de sororidad. Estos son, digamos, elementos claves que inciden en que verdaderamente está ocurriendo un proceso de transformación desde la perspectiva del empoderamiento con enfoque feminista. Luego, ¿qué es un espacio seguro para adolescentes y mujeres, verdad? Yo les traje aquí un concepto que lo resume de manera muy sencilla, ¿verdad? Un espacio seguro es una intervención que los actores de programas de violencia basada en género y programas humanitarios han utilizado por décadas como un punto de acceso para que las mujeres y las niñas reporten sus preocupaciones, expresen sus necesidades, tengan acceso a servicios y se involucren en actividades de empoderamiento que a su vez les vinculen con su entorno local, con sus comunidades. Es un lugar estructurado, ¿verdad? Donde la seguridad física y emocional de las mujeres y las niñas es respetada y está puesta en el centro y donde reciben apoyo para, digamos, buscar, compartir información, acceder a servicios, expresar y mejorar su bienestar. Se vuelven más conscientes de sus derechos.
Entonces, es una estrategia de protección, es un lugar que puede ser formal o informal, pero donde ellas se sientan física y emocionalmente seguras. Es un espacio donde pueden socializar y construir redes sociales, establecer vínculos profundos entre mujeres. Es un lugar donde pueden recibir apoyo y acceso a servicios multisectoriales de respuesta a la violencia que sean seguros y que no sean revictimizantes. Es un lugar donde se puede recibir información clara sobre sus derechos humanos como mujeres en el ámbito de la salud, en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, en otros universos que suponen una vida integral para las mujeres. Y es un espacio donde también se puede hacer una puerta de entrada para procesos de empoderamiento económico y construcción de medios de vida. ¿Por qué en los programas de emergencia es importante crear espacios seguros, verdad? Primero, porque el empoderamiento y la construcción de resiliencia frente a la violencia a través de estrategias grupales genera buenos resultados. Está ya socialmente comprobado que trabajar programas psicosociales grupales de mujeres generan procesos de transformación desde una perspectiva de empoderamiento si son efectivamente bien conducidos y bien apoyados, ¿no? Por otro lado, muchos de los espacios públicos que existen actualmente en las comunidades son espacios de uso masculino, ¿verdad? Y son muy pocos los que realmente pueden tener uso las mujeres con una sensación de libertad y con una sensación de seguridad. Y es una oportunidad en los contextos de emergencia, ¿verdad? Donde regularmente lo que ocurre es una actuación rápida, pero es una oportunidad dentro de estas líneas programáticas para desarrollar un programa que tenga un perfil de proceso y que favorezca la construcción de autonomía, de empoderamiento y de redes de apoyo entre mujeres. ¿Dónde se deben crear los espacios seguros? Bueno, es muy importante tener en cuenta que los espacios seguros no son necesariamente una nueva infraestructura física. El espacio seguro puede ser un espacio preexistente en las comunidades, ¿verdad? Pero que es muy importante que las mujeres lo identifiquen como un lugar en el que se sienten libres, se sienten seguras, pueden expresarse, pueden hablar, pueden de alguna manera desarrollar acciones sin tener miedo a que algo les pueda ocurrir. Normalmente lo que se recomienda es hacer un mapeo, ¿verdad? E identificar conjuntamente con ellas cuáles son en las comunidades los espacios que consideran efectivamente más seguros, en qué horarios deben funcionar, con qué características. ¿Cuáles son los principios o enfoques asociados a un programa de espacios seguros? Bueno, la sororidad, ¿verdad? Como un espacio de hermandad, de construcción de redes de apoyo entre mujeres, de hacer ruptura con esa visión convencional de la competitividad entre las mujeres, el liderazgo y el empoderamiento, el enfoque centrado en las adolescentes y en las mujeres y sus proyectos de vida, la participación comunitaria, la adaptación, la coordinación y la seguridad y la accesibilidad. ¿Verdad? En cuanto al liderazgo y al empoderamiento, aspectos claves, ¿verdad? Que hay que considerar. En primer lugar, favorecer que las mujeres sean conductoras de los procesos, o sea, que no sea una actuación completamente asistida, ¿verdad? Sino que los espacios seguros puedan ellas, digamos, a través de procesos de participación, ser efectivamente partícipes en la toma de decisiones, en dónde es el espacio, que cómo se va a distribuir el programa, qué tipo de actividades se van a llevar a cabo, qué tipo de actividades se van a llevar a cabo con los niños y las niñas, ¿verdad? Y también todo lo que tiene que ver con el promover un sentido de pertenencia. Cuando desarrollamos estas acciones, estamos a su vez generando un sentido de pertenencia con el espacio y con ellas como grupo. Estar centrado, el principio del estar centrado en las adolescentes y mujeres, ¿verdad? Es muy importante que todas las acciones que se lleven a cabo en el espacio seguro garanticen la seguridad y la confidencialidad, incluyendo el acceso a los servicios de respuesta, ¿verdad? Todas las acciones deben regirse por el enfoque centrado en la sobreviviente, que es un enfoque que rompe con el esquema de tutela, ¿verdad? Y de conducción de las mujeres paso a paso, sino que es un enfoque que parte de reconocer sus capacidades, su visión de la realidad, su capacidad de tomar decisiones de forma autónoma e informada, de poder hacer análisis de su situación y que sus intereses y necesidades sean efectivamente respetados. Es un lugar que pone a la mujer en el centro y eso significa en la práctica concreta que la mujer va progresivamente en ese ejercicio de participación construyendo a su vez procesos de autonomía.
Otro elemento importante es la seguridad y la accesibilidad. Hay que considerar que las áreas sean efectivamente de fácil acceso. Si hay personas con discapacidad, considerar aspectos específicos, garantizar la seguridad y la privacidad, decidir en función de estos dos elementos con ella los días, los horarios y las horas en que efectivamente se garantizan los mayores niveles de seguridad. Por otro lado, con relación a la participación comunitaria, es muy importante que para el proceso de establecimiento de los espacios exista un diálogo y un apoyo con las lideresas y los líderes comunitarios, porque esto garantiza que existe una sostenibilidad más allá de las acciones que ejecutan las organizaciones, ¿verdad? Los espacios seguros deben ser una extensión de la vida comunitaria, o sea, un poco promover que en las comunidades el espacio propio de las mujeres, donde las mujeres se sienten plenas, donde las mujeres pueden desarrollar aspectos de otros, digamos, de otras dimensiones de su vida más allá del ámbito doméstico, es sumamente necesario. Entonces, el espacio seguro, además de cumplir todas esas otras funciones, va generando también una cultura comunitaria de la importancia de los lugares propios para las mujeres. Otro factor importante es la coordinación, ¿verdad? El espacio seguro debe ser a su vez una puerta de entrada para los procesos de prestación de servicios de respuesta multisectorial, tanto de las mujeres que participen allí, que muchas pueden ser sobrevivientes de violencia basada en género, como regularmente nos ocurre en la realidad, pero también hacia lo que luego ellas, desde un enfoque de liderazgo y de multiplicación, van generando hacia otras mujeres de la comunidad. Entonces, el espacio seguro es una puerta de entrada para esos otros servicios que estén mapeados en los contextos locales que permitan garantizar también apoyos más especializados que necesiten algunas que estén atravesando situaciones de violencia. Por otro lado, el espacio seguro desde una perspectiva de extensión es una herramienta de prevención hacia las propias comunidades en actividades decididas con ellas. Ya muchas de ellas pueden programar espacios en sus comunidades, charlas, conversatorios, actividades lúdicas, ¿verdad? Que van generando una cultura de prevención en estos contextos locales. Es muy importante que los espacios seguros se cuenten con procesos actualizados de mapeo de cuáles son esos servicios y esas rutas de referencia que están presentes en el contexto local, que se formen parte de las instancias de coordinación para hacer frente a la violencia. Y ahí nos referimos a las instancias de coordinación de las organizaciones, pero también de otros actores institucionales y comunitarios que puedan estar haciendo vida en ese contexto local frente a la problemática de la violencia. En cuanto a procesos de adaptación, y no es un asunto menor, ¿verdad? Nosotros debemos procurar que los espacios seguros sean acogedores, ¿verdad? Que sean lugares donde las mujeres se sientan bienvenidas, se sientan gratificadas, se sientan comprometidas. Y un espacio acogedor no necesariamente es un espacio lleno de lujos, sino un espacio donde efectivamente sus características, tanto físicas como lo que allí se define programáticamente, posibilite ese bienestar que las mujeres deben sentir, ¿verdad? Las actividades deben ser equilibradas, ¿verdad? No solamente actividades teóricas, conceptuales, siempre sugerimos que se desarrollen de la forma más didáctica posible, sino también dar tiempo para espacios lúdicos que sean propuestos de las propias mujeres, que si a las mujeres les gusta tejer cocuizas, tejan cocuizas, que si las mujeres hacen hamacas, hagan hamacas, cocinan postres, que hagan postres, o sea, que haya la posibilidad, porque en esa dimensión lúdica, ¿verdad? En esa dimensión lúdica hay mucho de lo que termina construyéndose como redes de encuentro, de afinidades y de sororidad, ¿no? A estar muy atentas a que los enfoques sean culturalmente apropiados, que se brinde atención a la interculturalidad, si el espacio tiene población indígena o población afrodescendiente, que entonces las definiciones programáticas respondan también a estas características de interculturalidad, atender la diferenciación del ciclo de vida, no es lo mismo acciones programáticas con adolescentes que acciones programáticas con mujeres adolescentes. Asimismo, si hay mujeres que tienen discapacidades o que tienen personas con discapacidad bajo su dependencia, considerar esos aspectos diferenciados y asimismo en el caso de mujeres lesbianas y mujeres transexuales. ¿Cuáles son las fases para el proceso de creación de un espacio seguro, verdad? Primero, una valoración inicial del contexto, ¿verdad? En el cual queremos impulsar una experiencia, además, que en general ha dado tan buenos resultados como un espacio seguro para adolescentes y mujeres. Entonces, bueno, analizar los aspectos de seguridad, los aspectos de ubicación, quiénes son esos actores locales estratégicos, cuáles son las necesidades, preferencias y restricciones que viven
específicamente en ese contexto comunitario las adolescentes y las mujeres con las que se puede hacer parte de ese proceso, quiénes son las lideresas y los los líderes que forman parte del trabajo, de todo esto que implica como ese mapeo de conocimiento alrededor del espacio seguro. Luego definir de acuerdo al tipo de espacio seguro que se vaya a hacer, a la línea programática que se vaya a implementar, ¿verdad? Cuántas personas necesitamos para ello, de qué perfiles, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de preparación que debemos tener para esas personas? Luego, las acciones programáticas, ¿verdad? Es muy importante que las mujeres participen en cuál va a ser ese programa de empoderamiento que se va a llevar a cabo, cuáles van a ser los aspectos de contenidos más estructurados, derechos sexuales reproductivos, aspectos que tienen que ver con género y violencia, ¿verdad? Aspectos que tienen que ver con liderazgo femenino, pero a su vez, cuáles son esos otros temas que ellas mismas proponen, que ellas mismas solicitan y que formen parte entonces de un programa más equilibrado, ¿no? Y cuáles deben ser las actividades de prevención que se desarrollen adentro y afuera. Luego, el espacio debe contemplar un proceso permanente de monitoreo y evaluación que permita ir midiendo también no solamente resultados desde el punto de vista de lo que implique la ejecución de actividades programáticas que supongan a su vez recursos financieros o ejecuciones programáticas específicas, sino también todo lo que tiene que ver con el proceso de cambios comportamentales, ¿verdad? O sea, que vayamos valorando desde un inicio a lo largo del proceso y al final cuáles han sido esos cambios comportamentales desde la perspectiva de empoderamiento que estamos visualizando lograr con el espacio seguro. Y finalmente una fase de retiro, ¿verdad? Porque los espacios seguros, ¿cuál es la lógica? La lógica es el espacio seguro es la mujer y es la mujer con otras mujeres, ¿verdad? Son ellas en su contexto, en su localidad, en sus espacios cotidianos, quienes desarrollan estos mecanismos de empoderamiento y de resiliencia. Entonces, la lógica del espacio seguro no es necesariamente un espacio, en algunos casos sí, pero no es necesariamente un espacio que estén presentes las organizaciones, ¿verdad? O los actores externos allí por mucho tiempo, sino que el espacio pueda ir construyendo un proceso de autonomía y de apropiación por parte de las propias mujeres y de la comunidad. Bueno, muchísimas gracias. Por aquí yo fundamentalmente lo que quería era como darles las pautas básicas de lo que es el programa de espacios seguros, de por qué se trabaja el enfoque de empoderamiento desde una perspectiva feminista y qué es lo que implica, ¿verdad?, el desarrollo de un programa como este en un contexto comunitario local, ¿verdad? Supone una estructura, supone definir acciones, supone definir un plan programático. Nosotros le estamos compartiendo en la bibliografía un plan programático de empoderamiento, ¿verdad? Que ya hemos comprobado en la práctica que funciona, pero que es completamente adaptable a contextos específicos, es una pauta de orientación que brindamos desde el Fondo de Población, pero la invitación es fundamentalmente a comprender que la construcción de resiliencia frente a la violencia basada en género necesita acciones que no son solamente acciones puntuales, ¿verdad? Que no son solamente talleres comunitarios breves o acciones de prevención breves, sino que necesita acciones que supongan procesos transformacionales, ¿verdad? Y los procesos transformacionales son graduales, se desarrollan poco a poco y se requiere mucha metodología didáctica para lograr que efectivamente estos cambios ocurran en las mujeres y que efectivamente la resiliencia frente a la violencia, la construcción de liderazgo femenino para a su vez seguir multiplicando acciones frente a la violencia basada en género sea lo más exitosa posible en los contextos en los que nos desenvolvemos cotidianamente. Muchísimas gracias. Hasta luego.